Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy bien, tranquilo. El tema de hoy nunca dejará de ser interesante y fue la invasión, porque podemos decirlo así, la invasión de Cuba a Angola, de las tropas cubanas en Angola, la operación Carlota, como la llamó el gobierno cubano. Más de 460,000 paisanos míos pasaron por allá en distintas funciones y sobre las armas llegó un momento en que habían 60,000 cubanos allá, un ejército completo. Y bueno, yo tuve la suerte, cabe porque aprendí mucho allí, de participar en ella, estar desde el inicio del 76 hasta mediados del 77. Y para hablar del tema, contamos con dos historiadores. Uno de ellos, Juan Antonio Blanco, historiador y filósofo. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo tú andas? Bien. Gracias por estar acá con nosotros. Y el otro que se va a incorporar un poco más tarde, también un historiador, un politólogo. Me refiero a nuestro común amigo Hernán, Manuel Cuesta Morúa, que por las dificultades que se presentan en Cuba con la transmisión, como en millones de cosas, se podrá incorporar un poco más tarde. Y bueno, Hernán, te dejo la introducción a la primera pregunta acá a ti. Gracias, Pedro. Primero decir que la entrevista es efectivamente cierta, es con dos historiadores y conocedores de la materia, pero aparte con un protagonista, que eres tú, Pedro, y que además, bueno, tú decías, tuve la suerte de estar, vos que no tuviste la suerte de estar, o bueno, la suerte no necesariamente tiene que ser buena, ¿no? Pero sí, esa experiencia te dio la oportunidad de escribir un libro al respecto, ¿no? Del cual después podemos hablar también rápidamente, porque acaba de salir La Guerra de Angola, historias no contadas. Pero si te parece, Juan Antonio, me gustaría empezar por el comienzo. Me gustaría empezar con en qué contexto, por qué a Cuba se le mete la cosa en la cabeza, a Fidel Castro, digamos, al régimen cubano, se le mete la cosa en la cabeza de que tiene algo que hacer en África. Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta y te voy a responder no solo como historiador, te voy a responder porque yo en esa época estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba muy metido en la política de países no alineados. Yo dirigía el Departamento Político de Países No Alineados y estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el New York Times sacó un titular en primera plana que decía: los cubanos cambian el curso de la guerra en Angola con las Katiushkas. Y ese fue el momento en que salió toda la información, etc. Eso fue en el año 75, pasó el tiempo, o el 74, no recuerdo ahora exactamente, la asamblea aquella del 74 me parece. Pasa el tiempo, yo termino mi trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y paso al Departamento de América del Comité Central. Y ahí yo entré como especialista principal en la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Fíjate, Cuba y los Estados Unidos, no África. Y saqué una serie de conflictos con el que era el jefe inmediato mío, porque yo proponía, como decían, escobita nueva barre bien, proponía una serie de iniciativas que podía tomar Cuba para mejorar las relaciones con Estados Unidos, siempre en el supuesto inocente
de que había la intención y la voluntad de buscar una salida honorable al conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, que no era una guerra santa. Y en una de esas discusiones la cosa se fue de control, casi que nos fuimos a las manos, el jefe inmediato y yo, y tuvo que venir el vicejefe del departamento, que era José Albertsú, que posteriormente estuvo embajador en Washington y que era en ese momento vicejefe general del departamento y a cargo precisamente de la dirección de Estados Unidos y Canadá. Y me sacó al parqueo, cosa que era muy usual, porque para los que piensan que todos los que trabajan dentro del Comité Central están al margen de todo control, se equivocan. Todos estábamos conscientes que nos grababan en nuestras oficinas y que si queríamos tener una conversación privada, teníamos que salir de la oficina e irnos a otro lugar donde no hubiera cámaras y micrófonos direccionales. Y ahí, con una forma descarnada, porque había una situación muy tensa, Albertsú me dijo: el problema es que tú acabas de entrar aquí y tú crees que lo que nosotros decimos, lo que dice Cuba, de que queremos resolver el conflicto con los Estados Unidos, es cierto. Y no es verdad. A Fidel Castro no le interesa resolver el conflicto bilateral con Estados Unidos. Le interesa que no se vaya fuera de control para que no haya una guerra, porque sabe que en esa guerra no llevamos la de ganar. Y por lo tanto, la función nuestra no es estar continuamente haciendo iniciativas para mejorar las relaciones y llevarlas a una feliz conclusión, sino es precisamente el que no se vayan fuera de control, el manejar la narrativa y las crisis y demás. Y entonces me dice lo siguiente, que es lo que viene al caso ahora. Yo era el jefe principal del grupo negociador con Kissinger en Washington. Kissinger, nosotros le pedíamos cosas y continuamente hacía las concesiones, cuando yo mismo pensaba, decía él, que íbamos a llegar a un acuerdo para el levantamiento de las sanciones. Recordemos que en ese momento un presidente podía levantar todas las sanciones porque no había ley codificada por el Congreso, que fue lo que vino después con la Helbert. Y yo me enteré por los periódicos de lo de Angola. Y eso, por supuesto, tiró al traste todas las conversaciones que había con Kissinger. Hasta ese momento, Kissinger ya había levantado parcialmente a solicitud de La Habana. Dice que esa era otra cosa. Cada vez que La Habana nos pedía una cosa, nosotros se lo decíamos a Kissinger, Kissinger la concedía, inmediatamente La Habana pedía otra y otra y otra para hacer fracasar la conversación. Y ya había levantado las sanciones a los terceros países. Ya Argentina, las sucursales de la Ford en Argentina, estaba vendiendo automóviles a Cuba con dinero argentino que nunca se pagó. Pero bueno, ya esa situación iba en progreso de resolverse. Y entonces aquello para mí fue una revelación. Y desde entonces empecé a ver todo lo que yo había creído entender de la relación bilateral desde esa perspectiva. Ahora, viro para atrás otra vez para el 75. Estoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estoy, como yo estaba a cargo de los no alineados, era la mano derecha de Alarcón para la preparación de la cumbre de los países no alineados. En medio de eso viene toda esta cosa de Angola y mandan de la Casa Blanca mandó un emisario que no era funcionario para que pudiera negarse que había habido tal entrevista, diciendo: nosotros no entendemos lo que ustedes han hecho, aparte de cualquier otra consideración. Estábamos en un proceso serio y ustedes no creo que tengan la magnitud de la idea de lo que han hecho. Ustedes no solamente perjudicaron la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, ustedes han saboteado la distensión con la Unión Soviética, porque en este momento estábamos luchando en el Congreso para que se aprobaran los acuerdos SALT de control de armas nucleares, y ustedes han fortalecido el sector de derecha dentro del Congreso que está opuesto a esos acuerdos. A partir de este momento, ustedes han hundido la relación no solamente con Cuba, sino con la Unión Soviética. Años después, yo seguí, por supuesto, meditando en esto ya como historiador, como
pero bueno, con esa ventaja de haber podido ser protagonista de esos acontecimientos. Y vino a verme un canadiense que estaba escribiendo libros sobre Angola y todo esto, que era muy bien tratado en Cuba porque la FARC estaba muy interesado en cooptarlo como un agente de influencia en Canadá, cosa que en parte hizo. Y me preguntó, bueno, ¿cómo es que los cubanos ven a Angola? Le digo, ¿cuál es cubano? Los que fueron ahí perdieron la vida o perdieron una pierna, los familiares de esos cubanos, o los que tomaron la decisión de mandar a esa fuerza expedicionaria a Angola. Porque desde el punto de vista de los que fueron allá y perdieron la vida y todo eso, si compraron, y yo creo que mucha gente la compró con independencia de la coacción, la narrativa de que vamos a Angola a ayudar a los africanos a defenderse de Sudáfrica, etcétera. Bueno, pues algunos se habrán visto involucrados en esa guerra, no algunos, muchos, se vieron involucrados en esa guerra contra su voluntad, bajo las coacciones y las presiones de la sociedad cubana, pero algunos racionalizaron su desgracia al perder una pierna o la familia, al perder una vida diciendo, bueno, son mártires al menos internacionalistas que lucharon por otra gente. Esa es la forma en que los cubanos pueden ver Angola. Ahora, la forma en que Fidel Castro vio Angola es con la Operación Carlota, no estoy hablando después. La Operación Carlota fue la manera que tuvo Fidel Castro de recuperar el control de Cuba y la iniciativa que lo estaba perdiendo desde la zafra de los 10 millones y la muerte del Che Guevara frente a su hermano Raúl, cosa que después Raúl recuperó después, y decir Raúl era decir Moscú, porque precisamente fue una acción que él lanzó al estilo del suicida, kamikaze, le podía salir bien o mal, y volvió a tomar el centro de la política internacional, hizo depender a los soviéticos de él otra vez, porque los soviéticos estaban presionando para que él entrara en el acuerdo de distensión con Kissinger, y él lo voló en pedazos. Él no quería entrar en ese acuerdo de distensión. Y para no entrar en ese acuerdo de distensión, había hecho cuanta cosa había podido antes. Había mandado a Camaño a República Dominicana, que llevaba 1000 años entrenándose en Cuba y que no lo dejaban salir, y lo mandó allá. Le pidió a Ricardo Alarcón que hiciera un discurso solemne, cosa que Alarcón tenía prohibido por Carlos Rafael Rodríguez, exigiendo la libertad de Puerto Rico. Y así una serie de cosas. Nada de eso Kissinger quiso mirar. Cuando Kissinger salió en la televisión y le preguntaron de dónde salió Camaño, dice, no sé, como si hubiera podido salir de Cayosal. Porque Kissinger estaba interesado, igual que los soviéticos, en llevar, en maniatar a Fidel Castro, que era una pieza suelta en el escenario. Con eso él recuperó toda esa iniciativa. Y cuando él llega al primer congreso del partido, él llega como el gran capitán, el gran comandante, digamos, aclamado por África, aclamado por los países del tercer mundo, etcétera, y ya le toma otra vez la iniciativa a los soviéticos. A partir de ahí se sentó con los soviéticos, que de pronto dijeron, bueno, no tenemos distinción, tenemos que volver a la Guerra Fría. Bueno, volver no, porque nunca la habían abandonado, pero tenemos que ahora ver cómo le sacamos partido a los muchachitos cubanos en cuanto a guerra proxy hay en el mundo. Y ahí vino el resto de las invasiones a Angola, ya esas estaban programadas con los rusos, Etiopía, bueno, en fin, todo lo demás que vino después. Pero específicamente la Operación Carlota, además yo tuve información de esto por mandos militares en Cuba, que me explicaron que la dirigió personalmente Fidel Castro. Ni Raúl Castro tenía el control de esa operación, ni sabía cuánta gente estaba saliendo para Angola en un momento determinado, porque Fidel Castro se hizo cargo de todo el mando, diseminó los mandos y puso a sus amigos, Ramiro en un lugar, Guillermo García en otro, a hacer los que montaran las tropas aquellas en barco y las mandaran para Angola. Por lo tanto, si alguien le hubiera preguntado desde Moscú a su hombre en La Habana, Raúl Castro, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? No podía dar una respuesta exacta. Eso fue Angola. Esa fue la primera operación de Angola.
Después de hacer muchos libros, unos a favor, otros en contra, unos elogiando la virtud de Fidel Castro de ir a defender a los africanos de Sudáfrica, mentira. Otros que dicen que todo fue una operación con la Unión Soviética mercenaria, mentira. O sea, aquí hubo una complejidad de la política exterior muchísimo mayor y de mayor profundidad, y que tiene mucho más que ver con las trayectorias zigzagueantes de esa revolución que todas estas historietas de muñequitos que se han pintado después. Mira, hay algo importante. Yo pienso que también Angola fue la segunda ocasión en que Cuba choca con China. Recuerdo que cuando Fidel habló en la tribuna, clausurando el Congreso, la delegación china se levantó en pleno, porque China en esos momentos apoyaba a la UNITA y a Savimbi, y Fidel apoyaba a Neto. Y hablando en plata, el poder que tenía Savimbi en Angola era muy superior al que tenía Neto. Savimbi tenía todo el sur a su mando. Y bueno, en ese discurso de Fidel, que como siempre, cuando le convenía, ofendía, los chinos se levantan la delegación completa china y se va de esa tribuna. O sea, la segunda vez, ya había habido una ocasión en el 63. O sea, Fidel no respeta nada y era su intención hacer eso. Angola, como tú dices, en Angola fue una playa de personas que fueron a cumplir con esa deuda con la humanidad, como nos hizo creer Fidel Castro, oportunista, personas que querían mantener su status quo, pero pienso, y lo digo, lo dije en el libro, que lo que más abundó en Angola fue el cobarde, porque no fue capaz de decir no y participó en una guerra que no le interesaba, que nada tenía que ver con nosotros. Y es muy triste, como tú dices, lo que pasó en Angola, porque no solo hubo muertos y heridos, hubo matrimonios destruidos, familias, o sea, fue muy triste. E incluso el estar durante 15 años esperando los restos mortales de sus familiares fue una cosa muy dura y fue un gesto muy sucio de Fidel para hacer política con él. Hernán, no aparece por acá todavía. Tenemos a Manuel acá con nosotros. Hola Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado, Manuel. Quería aprovechar tu presencia y tomar un poco el relato que nos hacía Juan Antonio respecto de los motivos, digamos, y de la historia de la guerra de Angola en esos primeros momentos, digamos, y quería conocer tu mirada al respecto. ¿Tú también lo ves de esa manera? Sí, sí, como no, definitivamente. Bueno, de todo, disculpen que haya llegado un poquito tarde. Llegué antes de lo que pensaba al final. Saludos a Juan Antonio, a ti, Hernán, y por supuesto a Pedro. Mira, yo coincido hasta donde escuché el relato de Juan Antonio con, digamos, los ejes, la esencia, ¿no? La lógica que él sigue en su discusión. A mí me gusta remontar todo esto bajo la categoría, o explicar todo esto bajo la categoría de los subimperialismos que comenzaron a desarrollarse a finales, digamos, principios más bien, de la década del 60, en la que Cuba destaca. Yo lo conecto con las reuniones, o la gran reunión que hubo en La Habana en el 67 de la Tricontinental, y todo lo que anteriormente aconteció, sobre todo en la región latinoamericana, de invasión, influencia y tratar de reconfigurar el mundo, liderado por Fidel Castro. Muy bien decir Fidel Castro, no La Habana, porque no toda la élite política de aquel momento está inmersa en esto. De modo que es toda una decisión muy personalísima de quien lideró, por supuesto, la Revolución Cubana y quien asumió el rol del sultán en Cuba, es decir, una especie de sultanato. A mí digamos, el análisis o la historiografía
siempre me preocupa que haya perdido la perspectiva de analizar la revolución cubana bajo los conceptos del sultanato, que eso fue lo que hizo Fidel Castro, tratando de crear, por supuesto, una élite en su entorno, pero era una decisión personalísima. Y él tuvo la decisión fundamental de hacer una competencia tanto con la Unión Soviética como con los Estados Unidos para redefinir el mundo en la parte de lo que se conoció de ese mundo. Eso explica la tricontinental, eso explica la presencia de Cuba desde el 59 en varios países de América Latina, explica la presencia de Cuba en Siria, explica la presencia de Cuba cerca también ahí de Egipto, explica la presencia de Cuba luego más tarde en Somalia y Etiopía al mismo tiempo, en un momento en que prácticamente el mismo ejército está a punto de enfrentarse desde dos países fronterizos en África. De manera que esta categoría de los subimperialismos, de construir un mundo a imagen y semejanza de La Habana o de Fidel Castro o de su idea de cómo construir y liderar el tercer mundo y qué debía pasar para establecer una especie de tercer polo, es lo que explica a mi modo de ver Angola. Está claro que Fidel Castro pudo entorpecer y pudo patear el tablero internacional, el tablero global, eso lo logró, pero al final las últimas decisiones, las últimas definiciones no las tenía Fidel Castro, no tenía ni el poder real, dependía obviamente de la ex Unión Soviética, dependía de grandes decisiones y sobre todo dependía de recursos económicos con los que no contaba. En ese sentido yo creo que lo que pasó en Angola, lo que pasó en Etiopía, lo que pasó en América Latina, se explica muy bien desde este intento de construir un nuevo imperio global liderado desde La Habana, que en ningún caso, y es un punto que a mí me gusta siempre señalar cuando hablo de estos temas, en ningún caso tiene que ver con la lucha anticolonial. Y esto me parece importante, porque la presencia de Fidel Castro en, por ejemplo, África, no los confronta con ninguna de las viejas potencias coloniales europeas en ese territorio, nunca los confronta. Es decir, no hubo un mínimo enfrentamiento entre tropas portuguesas, por decirlo de alguna manera. En Etiopía, obviamente, ni siquiera Etiopía cayó en manos de ningún imperialismo. Italia intentó de alguna manera asentar y extender su dominio sobre Etiopía y no lo logró por allá por los años 30. De modo que en el caso de Etiopía, en el caso de Angola, en el caso del Congo, que más se acerca, en ninguno de esos casos hay un enfrentamiento con ninguna potencia europea que estaba en retirada. Curioso, porque quien más tuvo presencia hasta los años 60 y 70 fue precisamente Francia, y ahí no hubo ninguna confrontación. Más bien, bueno, hubo ayuda a Guinea Conakry, pero no hubo ninguna confrontación ni presencia fundamental de ejércitos en la lucha, por ejemplo, de Guinea Conakry. De modo que todo este asunto se explica por el intento de Fidel Castro de construir, y eso sí es fundamental, un imperio a su imagen y semejanza, una prolongación. Alguien decía justamente que el internacionalismo no era más que la prolongación de un nacionalismo, ¿no? Es decir, el internacionalismo en realidad es el intento de moderar los países sobre los que se tiene influencia o los países que se llegan bajo la visión de un nacionalismo X. El soviético en su caso, en el caso de Cuba, de La Habana. Por eso muchos de estos movimientos lo que hacen es justamente imitar a Cuba, imitar a Fidel Castro. Afortunadamente fracasaron, y lo más importante, muchos de estos movimientos en realidad quienes enfrentan son a sus propias élites. En el caso de Angola hay un intento de sustitución de la élite portuguesa por dos élites en conflicto. Bueno, al final lo que hizo Cuba, lo que hizo Fidel Castro fue ayudar a una de las partes, pero era un enfrentamiento, vamos a llamarle civil, en cada una de estas naciones. En África era más fácil, y esa fue una de las grandes conclusiones
digamos, de la reunión de la tricontinental casi una década antes. En África era más fácil porque estamos hablando de territorios que están conformando y están recién saliendo del dominio colonial europeo fundamentalmente, y allí es mucho más fácil presentar estas intromisiones imperialistas desde La Habana en África. Es más fácil presentarla como internacionalismo, pero en realidad este es el mismo esquema que se tenía en América Latina, donde por supuesto ya hay naciones más conformadas. Por lo tanto, me parece interesante y coincido plenamente. Obviamente, Juan Antonio Blanco estaba dentro de ese grupo que tenía la mejor información y le agradezco ciertos detalles que yo desconocía específicamente en su descripción, pero básicamente la tendencia, la lógica, lo que explica el intento de La Habana, nada tiene que ver con el internacionalismo y sí mucho con esa idea de construir un nuevo imperio desde el tercer mundo. Juan Antonio, bueno, tú explicaste, y Mauro también, que cómo afectó políticamente la intervención cubana en Angola. Y bueno, voy a aclarar algo. Recuerdo que Fidel le hicieron una entrevista en el primer aniversario cuando del intento del golpe de Estado que le dieron a Chávez, y a una pregunta que le hizo la periodista, que si Cuba estaba en disposición de ayudar a Venezuela dado el caso, Fidel, dentro de su retórica y dentro de mucho que él hablaba para contestar algo, dijo que él estaba convencido que toda fuerza militar en un país extranjero se convertía en una fuerza de intervención. De hecho, estaba reconociendo lo que fue real. Las tropas cubanas, el gobierno cubano mandaba en Angola durante toda la estadía que estuvieron las tropas cubanas allí. Pero la pregunta dónde iba dirigida, Juan Antonio, a ti, si te es posible. Sabemos políticamente, como ustedes dijeron, lo que el costo, pero económicamente, ¿qué pudo representar o qué representó esa intervención militar de Cuba en Angola? Guárdame esa pregunta un momentico para ir a lo que tú comentabas antes. A ver, perdóname que me perdí ahora porque estaba tratando de mantener las dos preguntas en la cabeza. Y primero hiciste una descripción de que Cuba había sido, o sea, una fuerza interventora. Eso es muy importante porque yo hablé con muchas personas que estuvieron en Angola. Pues muchos de ellos a alto nivel, otros simplemente funcionarios que pasaban por ahí. Desde Rafael del Pino, que estaba frente a la Fuerza Aérea, hasta gente que eran funcionarios del Departamento de América, que por algún motivo, por los no alineados o lo que sea, iban por ahí. Todos te dan a ti la versión de que la conducta con la que se proyectaban los cubanos en Angola eran las del dueño del país. O sea, era una conducta que ofendía la dignidad muchas veces de las personas ahí que estaban al mando local. Y después de aquel intento de golpe contra Agostinho Neto, donde las tropas cubanas dirigidas por Risquet, que en ese momento era el principal jefe de misión, cometió masacres de todo tipo, masacres, estamos hablando de masacres, no de que hubo unos cuantos disparos, y fueron las tropas cubanas las que mantuvieron la estabilidad. Ese resentimiento, por supuesto, se profundizó. Hay que tener en cuenta también algo que creo que dijo Manuel, que es que no es lo mismo cuando incluso tú estabas insertando esa fuerza expedicionaria en un contexto en que en medio de esa puja está la independencia del país y donde hay distintas fuerzas que responden a distintas potencias extranjeras, ideológicas, unos a China, como alguien dijo, otros a Estados Unidos, porque la CIA estaba metida con Holden Roberto, el otro frente, esa es una cosa. Y otra muy distinta es cuando tú te insertas ahí, te conviertes en una fuerza de ocupación y eres el que dictamina desde qué libros de texto deben salir en las escuelas primarias, con qué tipo de narrativa, etcétera, hasta todo lo demás.
Entonces ya eso es colonialismo. Colonialismo hecho con una fuerza de ocupación. Colonialismo en nombre de ideales de izquierda, de lo que tú quieras, pero un colonialismo muy mal disfrazado, sobre todo para los que vivían allá adentro y que saben eso. Y ahí en la misma guerra, ya en esa guerra colonial, para mantener el poder a través de su títere, en contra de otras fuerzas que reclamaban el poder porque eran realmente angolanas, tenían derecho a reclamar el poder, como Holden, como Savimbi. Se cometieron también barbaridades. O sea, en Cuba se ha hablado mucho del napalm que se usó en la guerra de Vietnam. Se ha hablado muy poco del que lanzaron contra las aldeas del sur, donde estaban las fuerzas de Savimbi. Yo conozco relatos de los pilotos de los helicópteros cubanos, donde me cuenta el que era el jefe de la brigada de helicópteros, vive en Portugal, de asalto, que él va con un jefe de ahí, de la Fuerza Aérea, al lado de él, y le ordena lanzar bombas incendiarias arriba de una aldea. Y él se niega. Él dice, no, no, perdón. Y aquel hombre dijo, que quiso hacer valer su grado. Y entonces él le dijo, no, perdóname, pero yo soy un combatiente de guerra, yo no soy un criminal. Y volvieron, y este tipo, el jefe de la Fuerza Aérea de Angola, lo denunció con Del Pino, qué sé yo, y por supuesto Del Pino dijo que él le daba la razón a su piloto y que ellos no estaban ahí para ese tipo de acciones. Esa es una anécdota que conozco, pero también conozco otras en que sí, desde los helicópteros cubanos se lanzaron esas bombas. Una de ellas, por ejemplo, iba un camarógrafo, un director de cine del ICAIC, que estaba haciendo un documental que fue muy bueno, por cierto, sobre Angola, y al hombre le dio un ataque de nervios dentro del helicóptero, porque él vio cómo estaban matando mujeres y niños incendiados con napalm y con bombas incendiarias que hacían ahí entre ellos. Entonces, ese es un tipo de cosas de la que también se habla poco. La cuestión esta de que si se luchó contra tropas, digamos, coloniales europeas, nunca que yo sepa, yo estoy como Manuel, no recuerdo un enfrentamiento directo entre guerrillas cubanas, que sí las hubo en la época colonial, antes de que llegáramos a esta otra fase, y tropas portuguesas o de otra, belgas o de otra nacionalidad. Pero sí hubo mucha gente de esos países que se entrenaron en Cuba. Uno de ellos fue el que llegó a ser embajador primero en Nueva York. Yo lo conocí allá como embajador de Tanzania en Nueva York, y posteriormente llegó a ser el primer ministro de Tanzania. Y ese hombre se educó y formó en escuelas militares de guerra irregular en Cuba. Y como ese, una infinidad de personas que después su generación fue ascendiendo ya con la independencia y llegaron a posiciones clave. Y es eso lo que mucha gente no se explica, por qué la ascendencia esta, la influencia de Cuba todavía hoy en muchos países africanos, bueno, viene de esa historia. Ahora, la otra, para cerrar con tu pregunta, la cuestión económica. Espera un momento antes de responderme esa. Quiero precisar algunas cosas y disculpen que esté hablando tanto, yo no soy el entrevistado, pero tocaste el tema, incluso el presidente actual de Angola pidió disculpas por la masacre que cometieron los cubanos y las tropas angolanas en Luanda, donde mataron a más de 3.000 personas y se desconocía su paradero. Y un ejemplo de lo que tú decías y de lo que yo planteé. Estando yo en Viriambundo, o sea, no recuerdo la provincia, cerca de Sabandeira, en Sabandeira se dio un choque entre la FAPLA y la policía angolana, y la orden que recibimos nosotros, que a todos nos sorprendió, era que el cubano que se dejara detener por un soldado o por un policía angolano sería juzgado por traición. O sea, yo decía, bueno, yo estoy aquí, me viene a detener, tengo que enfrentarme. Y lo otro, yo soy matancero,
aunque viví desde los 20 años en La Habana. Coincidí con las tropas motomecanizadas de Matanza, muchos amigos míos, y me contaban que en varios cercos que hicieron aldea le decían, de ahí no puede salir vivo nada que camine, nade o huele. Hubo masacres, hubo asesinatos, hubo crímenes en Angola. Y bueno, disculpa que te haya interrumpido, la otra pregunta que tenía que ver un poco con el aspecto económico que tiene y sufrió Cuba por esta larga intervención en Angola. Ok, para cerrar primero la cuestión esta porque mencioné que había un cineasta cubano en un helicóptero. Aquello fue una cosa que horrorizó a este hombre, y es muy interesante, lo doy porque era una persona sensible, una persona que iba allí en este halo de que él quería reflejar la heroicidad de los cubanos haciendo tareas internacionalistas en la mejor defensa de los intereses del pueblo de Angola, y se tropezó con una guerra que en ese momento además ya era una guerra civil en la que estaba participando Cuba como una fuerza colonial y en la que estaban utilizando métodos simplemente de criminales de guerra. O sea, las mismas cosas, repito, que se decían de los americanos en Vietnam, las estaban haciendo ellos allí. Ahora, en cuanto a la parte económica, Fidel Castro logró grandes beneficios de haber salido victorioso de la apuesta, porque aquello fue una apuesta que él hizo con la Operación Carlota. Fue una apuesta porque lo hizo sin consentimiento ruso. La primera, repito, subrayo, lo hizo porque le salió bien, lo hizo porque ganó de su parte todo este apoyo africano. Le salió bien también porque al destrozar los acuerdos de distensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se volvió, alentado por lo que había hecho Fidel Castro en Angola, se replegó de la distensión a la confrontación vía proxy y empezó a usar más a menudo a Cuba. Y todo eso para él fue una ganancia neta. Y empezaron, por supuesto, ya a pasar la cuenta. O sea, si la primera operación, la Operación Carlota, fue hecha sin contar con los rusos, poniendo en barcos y en aviones británicos que milagrosamente llegaron a su destino, equipo bélico y tropas y demás, ya las otras operaciones fueron perfectamente coordinadas desde el punto de vista logístico con los rusos, con los soviéticos, que les ponían en el lugar lo que necesitaban para poder desarrollar la guerra. Y así fue en Etiopía. Etiopía fue una guerra perfectamente coordinada. Así fue también en Angola en guerras posteriores. Y aún así hubo discrepancias por la clásica indocilidad de Fidel Castro y su sentido aventurero que iba más allá de toda responsabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando estaba allá en el Kremlin, se me escapa el nombre ahora, ayúdenme ustedes, ¿cómo se llamaba el que era jefe de la KGB, que llegó a ser secretario general del Andropov. Andropov. Ya en esa época, en la época de Andropov no quería. Andropov, que en su experiencia la KGB conocía mucho mejor que todos los burócratas del Kremlin las características de Fidel Castro y todo lo demás. Andropov no quería darle rienda suelta a Fidel Castro porque temía que en su irresponsable audacia, hay audacias que son, digamos, razonablemente calculables y hay otras que no, metiera a la Unión Soviética en problemas, como cuando escribió aquella famosa, infame carta en medio de la crisis de los cohetes a Nikita Khrushchev diciéndole que atacara primero. Porque bueno, ese es el nivel de lógica irracional, racional y irracional, porque hay que tener en cuenta que es otra racionalidad de estos personajes. Cuando en un momento determinado la Fuerza Aérea Cubana en Angola, supuestamente Fuerza Aérea Angolana, pero que en realidad era la Fuerza Aérea Cubana en Angola,
pide aviones de más alcance, MiGs con más alcance, más allá de los 29, para poder llegar a la zona donde se estaba combatiendo ya fuera de Angola con tropas surafricanas, la Unión Soviética se lo niega. Y no solo se lo niega, sino que empezaron a negarle piezas de repuesto. O sea, empezaron a negarle, por ejemplo, las gomas para los aviones. Esos aviones aterrizan a una velocidad tal que una goma solamente la puedes usar 2 o 3 veces, si acaso. Tienes que estarla reemplazando. Y entonces virtualmente paralizaron la Fuerza Aérea de Angola porque no le daban los repuestos para eso. Aparte de que no le daban lo que ellos habían pedido. Habían pedido el modelo siguiente al MiG-29, creo que era el MiG-31 o algo así. 31. El MiG-31. Y en Cuba ellos se habían comprometido a entregar un escuadrón completo MiG-31, tampoco lo entregaron. Y Fidel Castro mandó el único que habían recibido a Angola. O sea, a Fidel Castro era muy difícil contenerlo en su afán de protagonismo y de hacer cosas. Y eso eran tensiones subyacentes que siempre estuvieron ahí desde el principio mismo de la relación entre Fidel Castro como persona, no el proceso cubano, Fidel Castro como persona y sus características personales y cualquier elemento que tratara de contenerlo de una manera o de la otra. Cuando eso ocurría con la Unión Soviética, pues había tensiones con la Unión Soviética. Y entonces, pero no obstante eso, Fidel le supo sacar grandes beneficios económicos a través del CAME y de la propia ayuda bilateral a la presencia de ellos en esta guerra en África y en otras partes. Porque además no es solamente la guerra en África, no es solamente la guerra en Angola, nunca como entonces los servicios de espionaje de la KGB cooperaron tanto con los de la DGI en todo el mundo, nunca como entonces hubo tanta coordinación, ahora que se renueva todo eso con este hombre, con Putin, pero nunca como entonces hubo tanta coordinación en la propaganda, de ciertas líneas de propaganda, y se controlaron las tensiones iniciales a las que, los conflictos más que tensiones iniciales a lo que se refería Manuel, que hubo ciertamente con los soviéticos y que, en fin, que él logró sobrepasar como siempre, y esto es lo que hay que subrayar, como siempre, con un altísimo nivel de irresponsabilidad como estadista, porque él no era un estadista angolano, él era un estadista cubano. Y lo que debió haber primado en las preocupaciones de Fidel Castro era cómo hago que mi pueblo pueda salir de las sanciones, cómo hago que mi pueblo, sin darle la espalda a la política internacional, pueda moverse con dignidad en un arreglo del principal conflicto que tiene con el principal país y el principal mercado de los Estados Unidos al lado de Cuba. Tuvo esa oportunidad, incluso con el apoyo de los aliados estratégicos de Cuba, que era la Unión Soviética en ese momento, y la despreció porque lo que él se estaba jugando era el protagonismo de Fidel Castro dentro del proceso cubano. Como él le expresó a Alarcón, él no iba a terminar como Bulgaria. Él no iba a ser un pelele de los soviéticos en el Caribe. Él quería seguir manteniendo el control de las cosas. Yo sé que esto choca con algunas interpretaciones históricas, incluso de amigos míos que han escrito libros muy interesantes, con mucha documentación de la etapa del Partido Socialista Popular y demás. Pero bueno, hay una cosa como historiador, ahora voy a hablar como historiador, una de las cosas más importantes que puede aprender alguien que estudia historia, si tiene la suerte de tener un buen profesor, es la metodología de la investigación histórica. O sea, cuando uno estudia la historia, le dicen que tiene que aplicar 2 tipos de crítica a la evidencia que encuentra. La crítica externa y la crítica interna. La crítica externa es establecer que un documento, por ejemplo, tiene efectivamente
procede de la época en la que ese documento dice ser. Para eso, por ejemplo, están las pruebas de carbono, que se le aplican a los huesos y se le aplican a documentos y demás, y con eso uno puede establecer que efectivamente este documento no es apócrifo del siglo XIX, sino que es de hace 1000, 2000 años, en la época en que Cristo se movía por Palestina. Ahora, la otra es la crítica interna, esa es la más complicada, y es, aunque el documento sea auténtico, aunque pertenezca a esa época, aunque efectivamente sea escrito por esos autores y esos autores hayan tenido en la historia un acceso privilegiado a hechos que ellos narran, la historia en la forma en que la narran responde realmente a lo que allí aconteció, o es la historia inevitablemente permeada de la percepción del que está escribiendo ese documento hace 2000 años atrás o hace 20 años atrás. Yo he tenido que hacer investigaciones históricas en que me he encontrado una y otra vez documentos de un mismo autor que dijo una cosa en un momento determinado, una evaluación sobre una persona, y después la contradijo en otro momento. Y en el medio no había ningún elemento que pusiera en cuestionamiento la primera evaluación. Lo que había cambiado era el contexto. Este hombre era un cónsul norteamericano en Cuba, estaba evaluando a una figura italiana muy importante en Cuba, y una cosa es lo que dijo antes de la Segunda Guerra Mundial y otra cuando estaban aplicando en medio de la Segunda Guerra Mundial medidas restrictivas a los italianos que estaban incluso dentro de Estados Unidos. Para cuidar su cargo, el hombre tomó distancia de la evaluación positiva que había dado inicialmente, y sin dar una evaluación negativa ya no la floreaba tanto con la amistad de esta persona y su confianza y demás. Luego, hay que tener mucho cuidado, aunque uno sea, digamos, tenga acceso a fuentes privilegiadas y demás, en lo que uno dice. Y eso es algo en que las personas que no son profesionalmente historiadores incurren a menudo, que aceptan prima facie lo que dice un documento o lo que dice un testigo simplemente por el hecho de que fueron testigos principales. Bien, Morúa. ¿Estás acá, amigo? Manuel. Tiene el Sí. mute. Sí, estoy acá. Sí, Oye, el micrófono lo tenía apagado. quería hacerte una pregunta, no, tú sabes que yo disparo en ráfaga. Primero, que nos dieras tu visión de ese niño de 13, 14 años que eras cuando la guerra, y que hicieras a cualquier otra valoración que tú desearas sobre el tema, sobre la guerra de Angola. No, mi experiencia a esa edad, te imaginarás, era la experiencia, digamos, común que teníamos todos los infantes, ¿no? Todos los niños. Yo siempre, de adolescente, de joven, tuve inclinación por la historia, ¿no? De modo que por lo menos leía un poco la prensa y lo que se decía. Y ciertamente, como fui pionero, fui militante de la juventud, pues empezaba a creerme con el lenguaje propio de un adolescente, empecé a creerme aquella historia de que Cuba estaba ayudando a la independencia de varios países africanos. Y bueno, la independencia de Angola, etc. Eso por un lado, pero tuve una experiencia ya, digamos, personal con un amigo, no voy a mencionar su nombre porque no estoy autorizado, él no le conté que iba a narrar esta anécdota interesante. Este amigo era un poco mayor que yo, pero era también una persona joven, y lo fueron a reclutar para ir a Angola. Era un muy buen amigo mío, nacimos en el mismo barrio, en Centro Habana, en un lugar que pasaba de La Habana Vieja a Centro Habana y de Centro Habana al Cerro, que era la zona de Monte y Matadero, pues, con su camino. Y era uno de los mejores peloteros que tenía, jugaba shortstop, que tenía el equipo Habana en su momento y que podía ser incluso el equipo Cuba. Pero este muchacho no era muy estudioso en realidad, no le gustaba mucho la red. Y lo
contratan, lo citan para el servicio militar para que fuera a Angola y él se negó. Fue una de las pocas personas que yo supe a esa edad, más o menos, que se había negado a ir a Angola y le castigaron para siempre. Y eso me marcó muchísimo porque era un tipo muy decente, joven de familia, que se dedicaba al deporte nacional, lo jugaba, tenía mucha fama y tenía intenciones de estudiar una carrera. Y eso se le frustró porque se negó a ir a Angola. Y fue la primera experiencia de alguien que tuvo el coraje en aquel momento en que había un entorno coactivo para toda la sociedad cubana, había que hacer exactamente lo que decía el poder. Y me admiró mucho la valentía de este muchacho, aunque no entendí, mi amigo, no entendí su razón. Y eso, con el tiempo, me marcó en un sentido fundamental, en el sentido que luego uno racionaliza y, por supuesto, toma mayor conciencia en el sentido de cómo el gobierno cubano jugó con todos los cubanos como una pieza de un proyecto, una ambición que nada tenía que ver con los orígenes de aquella revolución y que al mismo tiempo agotaba, liquidaba cualquier aspiración individual que tuviera una persona para progresar o desarrollarse en la vida. Fue mi primera experiencia con la visión que luego uno aprende totalitaria de la sociedad cubana. Es decir, el hombre como átomo, el individuo como átomo de las aspiraciones, de las ambiciones de un Estado. Y yo creo que eso es fundamental, y de aquí vienen todos, de esta experiencia y de esta vivencia, viene lo que me parece una reflexión más importante en torno a la presencia de Cuba en cualquier proceso político después del 59, en que la política del Estado es y fue, y hoy es mucho más evidente que nunca, un proceso acelerado, en algunos casos, deliberado, en el caso de Fidel Castro, de desnacionalización del proyecto político cubano. Y eso es muy importante, porque explica, a mi modo de ver, cómo todo lo que vino después y que se conformó en esa época era una constante relegación del ser nacional, del cubano, respecto, uno, de las potencias extranjeras, dos, de los intereses de extranjeros en Cuba y tres, de los intereses del Estado. Es decir, el cubano como ciudadano de segunda categoría en su propio país. Y eso comenzó justamente en el 59, tuvo su reflejo claro con la presencia de Cuba en todas las partes del mundo posible, hasta en México, porque se habla muy poco, pero en México también hubo un intento que no prosperó de conducir allí un proceso de revolución, digamos, socialista de algún modo. De eso se habla poco, pero hay investigaciones serias en ese sentido. Es decir, esa presencia de Cuba en el mundo fue al mismo tiempo paralela con el proceso de desnacionalización del proyecto político que hoy tenemos, con una claridad inmensa. Es decir, lo que estamos viendo hoy es consecuencia de las premisas que se asentaron y que Angola, la presencia cubana en Angola, la presencia cubana en Etiopía, en Somalia, en Siria, en las alturas del Golán, incluso hubo presencia cubana, o en Panamá, o en República Dominicana, en Argentina, en Bolivia, etcétera. Se explica justamente por qué toda la revolución cubana es un proceso claro de desnacionalización del proyecto, de cualquier cosa que fuera el proyecto político dentro de Cuba. Y yo creo que eso es importante, y por eso un análisis y una reflexión en torno a la presencia cubana en Angola es de mucha actualidad para entender qué fue aquello, para captar y asumir justamente lo que estaba en juego, que no era más que el intento
de consolidar la presencia de Fidel Castro en la arena internacional en detrimento de Cuba, justamente, eso hay que decirlo con claridad, y que al mismo tiempo explica todas las nefastas consecuencias para un país del Caribe, obviamente un país, para decirlo en la jerga de ellos, del tercer mundo, del sur global, para decirlo en el lenguaje que tratan de utilizar actualmente, cómo se depaupera un país que tuvo ansias, o un régimen, o una persona que tuvo ansias imperiales, desde un país puramente periférico. Bien, por desgracia, Dios Crono, como siempre, nos marca las pautas. Y bueno, voy a decir algo que entiendo yo. Pedro, Para mí, Pedro, dime, Juan Antonio, ¿me dime. permite? No, me preocupaba precisamente el tiempo, porque yo creo que una cosa que sería útil es que mientras estemos aquí, mientras se pueda, mientras se quede algún tiempo, hacer algún comentario que conecte la experiencia de Angola con lo que está pasando con Ucrania y con los rusos. O sea, esta relación militar Cuba-Rusia en Ucrania. O sea, ¿qué significado, si alguno, tiene la experiencia de Angola, otra experiencia de esa época con esta? Porque yo veo ahí de nuevo algunas de las cosas que mencionaba Manuel. O sea, primero, el sentido de total irresponsabilidad como estadistas en cuanto a la felicidad y la prosperidad de su pueblo. Habían tenido la oportunidad de hacerlo incluso con Clinton, y lo que hicieron fue derribar las avionetas. Y yo sé perfectamente de las conversaciones que Clinton ofreció para poner fin a la Guerra Fría con La Habana. Y Fidel decidió que no, que aquello tenía que ser una plaza sitiada, porque si no, de nuevo su papel iba a diluirse. El papel de Fidel solamente podía mantenerse, esa centralización de caudillo, en medio de un contexto de confrontación. Entonces, saboteó esa oportunidad, como saboteó otras anteriores con el propio Carter, etc. Ahora, en medio de esto hay la teoría peregrina que la propia DGI, la inteligencia cubana, disemina, que hay que salir a ayudar a Díaz-Canel, etcétera, hay que darle lo que pidan, porque de lo contrario se va a estrechar la alianza con los rusos. Y la realidad es que esa alianza con los rusos, sobre todo además, mientras exista Raúl Castro, mientras él esté vivo, no se va a romper por ningún motivo. Y lo que van a hacer es volver a sacarle partido como lo sacaron anteriormente a la relación de los Estados Unidos, chantajeando con otro tipo de acciones que ellos puedan tener con los rusos. Y están las cuestiones logísticas y demás. Yo he oído, hay muchos opinadores en estas cuestiones siempre. Entonces, oí decir de que era imposible que hicieran algo como lo de Angola, porque ya no tienen barcos y aviones de carga militar. Bueno, el problema está en que no los necesitan. En primer lugar, porque ya hay un grupo de militares importantes que está en Bielorrusia. En segundo lugar, porque lo que tienen es que trasladar personas, porque todo el armamento se lo van a dar in situ. No tienen que trasladarlo como hizo Fidel Castro con ese MiG-31 desde Cuba hasta Angola, o como hizo con la primera operación Carlota, sino que lo pueden montar, como hemos demostrado en investigaciones de potencial logístico, en los aviones que están viajando, entre comillas, de turismo entre Moscú y Varadero y otros puntos turísticos, que llevan el 25% de los asientos vacíos. En los últimos meses pudieron haber trasladado más de 15.000 personas haciendo uso en los vuelos de regreso de esos asientos. Entonces, quería sentar esto porque lamentablemente, trágicamente, el pueblo cubano vive una crisis terrible como la del periodo especial, en la que Clinton quiso hacer un acuerdo con La Habana, y ese acuerdo con La Habana voló en pedazos con las avionetas sobre el mar. Y lo están haciendo pedazos otra vez con esta colaboración en la guerra de Ucrania, igual todavía más obsceno que lo que hizo Fidel Castro con las avionetas. Solamente para dejar ese comentario. Yo iba a hacer un pequeño comentario en base a lo que decía Morúa y lo que has hablado tú. Pienso que si analizamos el poder económico, social y militar de Cuba, pues podemos llegar a la conclusión de que Cuba ha sido el mayor interventor en los asuntos internos de otros países que ha existido en este mundo, porque
Es muy interesante el tema y es atípico tener la posibilidad, aparte de que Pedro vivió, pero no solo vivió el tema, porque como comentaban recién Juan Antonio y en cierta medida Manuel, esto de vivirlo a veces no necesariamente te da la información para analizarlo, pero Pedro, además de haber vivido, escribió sobre el tema y acaba de publicar su libro sobre las historias no contadas de la guerra de Angola. Entonces quería preguntarte, Pedro, aprovechándote, eh, ¿cuáles son esas historias no contadas? Bueno, voy a enseñar un momento la carátula del libro, que bueno, aquí se ve al revés, pero bueno, la portada dice mucho. Mira, de la guerra de Angola se ha hablado mucho de la valentía de los cubanos. Es cierto que muchos cubanos ahí se batieron, pero no se habla casi de aquello que nos llevó allí, de lo que se pasa en la guerra, de cómo la camaradería te ayuda a salir de momentos difíciles, de los errores que pudieron costarle la vida a muchos cubanos, y fueron varios los que yo narro en este libro. Y es duro conocer, como conocimos nosotros casi a final de la guerra. Bueno, la guerra realmente ya había acabado, que el jefe que nos llevó no conocía ni estaba preparado para conducir a las tropas en combate, algo que él hizo conocer a los jefes superiores y no le hicieron caso. Es duro eso. Digo, bueno, ¿qué pensaban estos generales y doctores, como yo le llamo, cuando nos despedían en el aeropuerto, la parte militar del aeropuerto de La Habana? Es increíble. Y bueno, de eso va el libro, de estas cosas, de lo que hicieron los cubanos, que actuaron como cualquier tropa de intervención en cualquier lugar del mundo. Los cubanos ni fuimos, ni somos peores ni mejores que nadie. Somos seres humanos como todos, y no como se quiso pintar a ese hombre nuevo que nunca ha existido. Y bueno, de esto va el libro. No hablo de combates, hablo de esto, de sentimientos humanos, de la irresponsabilidad de jefes y de soldados. De eso va el tema, Hernán. Buenísimo, Pedro, y con esto creo que llegamos al final del programa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Juan Antonio Blanco y a Manuel Cuesta Morúa por habernos acompañado. Y como siempre, dejamos hecha la invitación para el próximo sábado a las 5:30 por las redes sociales de Cubanet. Hasta la próxima.